es muy interesante porque de entrada Harry hizo un trabajo personalizado tan profundo con cada uno, porque al final la película es autobiográfica de Harry. Entonces Harry tenía muchísimo interés en empaparnos y en que lo sintiéramos y lo viviéramos lo más cercano a lo que él vivió con los personajes de manera diferente, pues, porque por supuesto con él y con todos los personajes de los artistas, pues se enfocaron precisamente en esa parte, en esa visión de Harry, y con nosotros, la parte familiar de Carlos, conmigo, pues tratar de que sintiéramos ese aislamiento que o sea, esa era la parte que quería lograr Harry con nosotros, como ese aislamiento para que en la película sucediera de manera orgánica esta sorpresa al conocer este mundo, como Harry dijo hace rato, de colores. Y también creo que por parte de mis papás y por el círculo social de mis papás, que ellos también son actores, y de hecho yo me dedico a esto por ellos, nací en este medio y empecé desde muy chico. Mi mamá es mucho de teatro, entonces siento que por el círculo social, tanto como por mi mamá, por su círculo social, conocía muy de cerca, evidentemente pues no lo viví ni lo vi, pero conocía muy de cerca experiencias y obras de esa época, entonces fue un poco poder jugar a ser parte de eso que crecí escuchando, la verdad. Sí, creo que es que yo, aunque trabajamos la época, yo no siento que haya sido en lo que me enfoqué del trabajo. Creo que lo que teníamos que entender muy bien era lo que estaba sucediendo a nivel personaje, tanto en su caso en la escuela, con los padres, en nosotros como con lo que queríamos decirle a la sociedad, con lo que estábamos pidiendo en esos momentos. Creo que era entender más bien como todo lo que sucedía con estos personajes, porque la época pues realmente cuando llegábamos a las locaciones ya estaba, ¿no? Eran como la ropa, eran los peinados, y por ejemplo en mi caso, que es el personaje de Nico, sí me construyó. Sí fue una manera de construir el personaje sabiendo cuál es el peinado, ¿no? Ese es el look que usa Nico, esas son las telas que el personaje usa, es la ropa que utiliza. Pues sí, realmente yo odiaba el peinado. O la no ropa. O la no ropa, entonces era como algo que me ayudaba visualmente a entender cómo era mi personaje desde afuera, pero de adentro, más que trabajar la época, era eso, entender como las circunstancias en las que los personajes vivían. Que es como lo que decía adentro, o sea, yo al ser parte de la comunidad LGBT entiendo muchas cosas que se platican en la película y muchas cosas que mi personaje toca en la película y de lo que grita y de lo que exige, y más que nada era entender que en esos momentos, que en esa época era mucho más difícil ser una persona independiente, ser alguien individual y no querer formar parte como de un grupo, que el ser alguien diferente era un motivo de que la policía te pudiera agarrar, de que la gente te pudiera golpear, que podían entrar a los antros a sacar a la gente esposada y golpeada solo por ser distinto a lo que ellos eran, ¿no? A lo que nosotros queremos entender como sociedad, de lo que nosotros llamamos como normal. Entonces, en mi caso fue más entender esa época, entender ese contexto que de por sí ya es algo que yo entiendo muy bien, y pues todo lo demás, pues sí fue, por ejemplo, cuando llegamos al Aztec, no sabíamos cómo iba a ser el lugar, no teníamos idea de nada. Entonces, como ir viendo todo, ir viendo como todos los personajes que fueron ayudando a construir este antro, pues era como lo que nos iba dando poco a poco como el otro entendimiento de la época. Y justo creo que ese enfoque que tuvo Harry en la profundidad de los personajes es algo que está muy reflejado en la película y que creo que es como parte de la esencia y un sello que a mí me gusta mucho de la película, aunque el marco temporal es muy claro y habla de referentes y de cosas que marcaron perfectamente la época, y bueno, el marco que es el mundial. Es una película muy atemporal porque precisamente pues habla de procesos pues muy humanos, ¿no? Y creo que eso se logra a partir de ese trabajo que hizo Harry de encontrar esta columna vertebral de cada personaje, ¿no? O sea, cuando leí el guión, me encantó el guión.
pues como el hacer algo de época y hacer algo que, aunque sí siento que Nico se parece mucho a mí, también era algo bastante distinto. Pero principalmente, o sea, yo ya había trabajado con Harry en una serie y como que entendía muy bien lo que él me quería decir como director, como que tiene esa calma de poder, si no lo entiendes, volvértelo a explicar de una manera distinta y volvértelo a explicar de una manera distinta y volvértelo a explicar hasta que tú entiendas lo que él quiere. Entonces, como que desde ese lado es muy lindo trabajar con un director así, que entiende muy bien lo que quiere lograr de cada personaje, pero del otro lado, o sea, aunque no hubiera tenido esta lucha, mi personaje lo hubiera aceptado porque la película me encanta, pero pues es este poder que nos da la actuación de usarlo como una trinchera para poder decir lo que no nos gusta y lo que queremos cambiar de este mundo y tratar de hacer un cambio en las cabezas de las personas. Y creo que eso fue lo que a mí me hizo decidir hacer a Nico, pues realmente poder decirle a la gente que aunque estemos en una mentalidad donde ya somos mucho más abiertos y donde las cosas ya no pasan y donde las minorías ya no son discriminadas y donde la gente ya no es golpeada por ser él mismo, pues realmente sí sigue sucediendo. Y que la gente entienda, porque esto fue en el underground, como que la gente, yo descubrí un mundo que yo no sabía que existía y como que entendí cómo fueron los cambios en la comunidad LGBT y en las minorías para poder ahora vivir de la manera en la que vivimos y entender que ahora es nuestro trabajo como jóvenes y como miembro de la comunidad, como ahora representar y no ser como la persona de yo soy el vocero, sino pues realmente solo venimos a dar un mensaje y venimos a tratar de cambiar las cosas para las generaciones que siguen. Desde que leí el guión me pareció muy especial. Yo primero audicioné para Carlos, entonces todo mi primer acercamiento con el guión fue a través de Carlos y me gustó mucho, hice un clic rápido. Yo creo que lo primero con lo que conecté fue la parte musical, que yo también soy un aficionado de la música, mucho de esa época y mucho o sea, todavía más de antes, de la década anterior. Y justo Carlos tiene eso, que habla mucho de esa transición entre el rock y ya la parte experimental electrónica, ¿no? Entonces eso fue lo primero con lo que hice ese vínculo. Y cuando empezó a hacer la transición hacia Hera, bueno, antes de eso también, pues justo me llamaba mucho la atención que fuera una película de época, me parecía muy interesante como cómo iba a ser la realización y poder entrar a esto que te decía hace rato, que es un mundo que yo conocía como pues por las experiencias y como lo cuentan los amigos de mis padres, que realmente son mucho mis amigos porque yo crecí con ellos, entonces realmente yo los considero más ellos, mis amigos, que mucha gente de mi edad con la que crecí. Entonces como que poder experimentar mucho de ese mundo que vivieron ellos y luego ya en la transición hacia Hera, pues es un personaje que tiene muchísimas similitudes con mucha gente que estimo y que vivió procesos pues muy parecidos tanto en la época hasta el día de hoy. Entonces también fue como un poco poder meterme en sus mundos, poderles dar una voz y poder interpretar eso que yo conocía y entendía muy bien de ellos, pero desde un punto pues más inmersivo. Y bueno, también es mi primera película, entonces, o sea, todo me emocionaba mucho de este proyecto. Ya que tenía más forma y que hicimos el primer trabajo de mesa y conocí a mis compañeros, pues también fue como que cada experiencia, cada parte del proceso de la película ha sido una nueva sorpresa y que no, pues no, está por abajo de las expectativas. Lo principal es la identidad, o sea, el principal mensaje de la película es la identidad y el tú poderte afrontar contigo mismo y a través de un trabajo de honestidad para contigo poder salir al mundo y gritarle, ok, yo ya lo asumí, esto es lo que soy, fuck it, y ustedes tendrán que asumirlo de la misma manera y tendremos todos que estar orgullosos de esto. Eso creo que es como y a través de eso, pues, enfrentarte con tus monstruos. Sí. Pues sí, para mí la película, pues, justo también trata de la identidad, va de
encontrarte a ti mismo y de aceptar lo que eres tú y no lo que te dicen tus padres y tus maestros y la sociedad que debes de ser, que al final todos somos diferentes en este mundo y creo que eso es lo que hace que el mundo sea interesante y debemos de aceptar nuestras diferencias y dejar de juzgar a la otra persona por cosas que no entendemos de ella y que al final todos estamos buscando un cambio y estamos buscando una no violencia y en el momento en que entendamos que tenemos que dejar de violentarnos entre nosotros es cuando realmente el cambio va a suceder. Hola, yo soy Mauro Sánchez Navarro. Y yo soy José Antonio Toledano, somos Jera en la película Esto no es Berlín y Nico, y los invitamos a ver la película Esto no es Berlín a partir del 15 de noviembre en la muestra de la Cineteca. No se la pierdan, muchachos.